Buenas tardes. En esta ocasión vamos a presentar el tema verbos defectivos o modales. Ahora les voy a compartir la pantalla. Bueno, los verbos defectivos o modales tienen la característica de que o se llaman así porque no son como los demás verbos que hemos venido estudiando hasta ahora, ya que en sí mismos se comportan como verbos auxiliares y acompañan a un verbo principal. ¿Esto qué quiere decir? Que can, could, may van a funcionar como funcionaba, por ejemplo, do en el presente simple, que cuando cambia la tercera persona del singular, va a adoptar la terminación es, que si hay una frase en forma negativa va a tener la partícula negativa, ¿sí? De esta forma van a funcionar cualquiera de estos verbos que tenemos aquí en esta primera listita. Otro comentario importante es que los verbos defectivos que nosotros vamos a estudiar son estos que están aquí. Can, could, may, might, must, ought to, should y would. Y van a ser los únicos y con los significados que les vamos a presentar ahora. Esto es porque si ustedes van al diccionario van a encontrar muchísimos significados y eso los va a confundir, entonces los invitamos a que se los aprendan de memoria, por decirlo de alguna forma, ¿sí? O por ejemplo, algunos de ustedes que pueden haber ido a institutos les deben haber enseñado muchos más matices de significados de los que vamos a aprender hoy, así que les pedimos nuevamente que aprendan los que vamos a ver ahora. ¿Qué significados va a tener can? Can significa, por ejemplo, para la primera persona del singular, para yo, significa puedo, ¿sí? Con could vamos a tener dos posibilidades de significado. Podía, cuando es un pasado de can, ¿sí? O podría, ¿sí? Esos son los dos tipos de significados para could. May va a significar puedo o podría, voy a tener que ver el contexto de la oración donde esté. Might también es posibilidad atenuada, es decir, puedo o podría. Must significa debo, ¿sí? Yo debo hacer algo. Ought to significa debería, al igual que should. En el caso de ought to, lo particular es que es las dos palabritas, ¿sí? Este es el verbo auxiliar completo en este caso. Y el último que nos queda es would, que en realidad no tiene un significado en sí mismo, sino que se agrega como terminación de condicionalidad ia al verbo principal. Por ejemplo, si yo tengo I would go, esto significa, voy a buscar go, que es el verbo principal en el diccionario, me va a decir ir, y como tenía la frase verbal would go, yo voy a traducir esto iría, en mi caso, para la primera persona del singular. I would go, entonces sería iría. Y aquí en la terminación es donde estaría la traducción de would en español. Otro ejemplo es they would work. Esto se traduce como el pronombre me indica tercera persona del plural, se traduce trabajarían, ¿sí? Entonces esos son los significados que ustedes tienen que aprender para los verbos defectivos o modales en nuestra asignatura. ¿Cuál es la estructura de estos verbos? Como dije recién, una frase verbal que esté con verbo defectivo o modal va a tener el verbo defectivo o modal como verbo auxiliar, ¿sí? Más el verbo principal, que va a ser el verbo que yo voy a buscar en el diccionario si no lo conozco, que me va a dar la base o infinitivo, ¿sí? Por ejemplo, en la forma afirmativa yo tengo I can speak. Si yo no sé lo que quiere decir speak, lo que voy a buscar en el diccionario es speak, ¿sí? Como verbo base me va a decir hablar. ¿Cómo lo voy a traducir? Si está precedido de can y está precedida la frase verbal del pronombre personal I, lo voy a traducir entonces en primera persona del singular y voy a decir yo puedo hablar o simplemente puedo hablar y sigo con el resto de la oración, en este caso
inglés y japonés, ¿sí? En la forma afirmativa, como está indicado aquí, la frase verbal va a comenzar antes del verbo defectivo y va a terminar después del verbo principal, ¿sí? Yo pongo una barrita antes del defectivo modal, antes de can, y de otra después de speak. Y el núcleo de la frase verbal es las dos palabras, los dos verbos, ¿sí? El verbo auxiliar y el verbo principal. Eso va a ser el núcleo de la frase verbal con un verbo defectivo o cuando hay un verbo defectivo, ¿sí? Otros ejemplos en forma afirmativa. Tenemos acá, he could speak English and French when he finished primary school. Aquí el could está como con el significado de pasado de can. Como tengo la tercera persona del singular he, voy a decir, él podía hablar inglés y francés cuando terminó la escuela primaria, ¿sí? Con el otro matiz de significado para could, tengo otro ejemplo aquí, ¿sí? I could help you with your homework. ¿Cuál es la frase verbal acá? Tengo antes de could, ¿sí? Pongo la barrita y luego de help, que es el verbo principal, perdón. Luego de help, pongo la otra barrita y ahí tengo la frase verbal con verbo defectivo modal, que es could help, ¿sí? Entonces, en este caso, como es probabilidad, voy a traducir, en este caso no es pasado, sino que es en el presente, digamos, voy a traducir, podría ayudarte con tus deberes. Vamos a hacer otra aclaración. El único verbo defectivo o modal que tiene pasado, por decirlo de alguna forma, es can, ¿sí? Al que vamos a encontrar en pasado va a ser could, ¿sí? Su pasado va a ser could. No siempre, tenemos que analizar el contexto, ¿sí? El resto de los verbos defectivos no tienen tiempo, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Otro ejemplo en forma afirmativa. You ought to repair the computer immediately. Fíjense que en este caso está pintado en fucsia ought to repair porque ese es el núcleo de la frase verbal, ¿sí? Las tres palabras, ought to repair. Ese to es parte de ese verbo defectivo modal, no divide, no es una palabra estructural que divida, sino que es parte del defectivo. Y sabíamos que ought to es debería, en este caso es tú, entonces vamos a poner deberías. Y repair lo buscamos en el diccionario, nos va a decir arreglar, entonces traducimos deberías arreglar la computadora inmediatamente. O si el you lo tratamos de un usted, podría ser la otra opción, debería arreglar la computadora inmediatamente, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo en el que hay una particularidad, ¿sí? Tenemos secretaries must maintain case history records and prepare reports. Fíjense que está el verbo defectivo must, donde yo encuentro un defectivo, sé que comienza la frase verbal. Aquí tengo must maintain y luego un poquito más adelante también está pintado en fucsia prepare. Aquí tengo dos frases verbales y las dos están con verbo defectivo, pero ¿qué pasa? Como dice la nota, en el segundo caso, como el verbo está cerca, el autor ha omitido repetir must para que no quede redundante. Entonces, lo mismo nosotros debemos saber que ese must es el verbo defectivo que acompaña a prepare. Entonces, cuando hagamos la traducción, nosotros vamos a adaptar y vamos a decir, las secretarias deben confeccionar registros de antecedentes y preparar informes y saber que ese must o deben en español afecta a confeccionar y a preparar, ¿sí? Luego tenemos cómo se forma la forma negativa. Como dijimos hace un ratito, el verbo defectivo es el que adopta la partícula negativa, ¿sí? El primer ejemplo que tenemos acá nos dice Mr. Fisher shouldn't expect answers to his questions. En este caso es la forma contraída, ¿sí? La partícula negativa se ha anexado a should
Ha desaparecido la O y ha aparecido la apóstrofe, ¿sí? Eso shouldn't es como si dijera should not, ¿sí? Acompaña el verbo expect, lo busco en el diccionario y me va a decir esperar, entonces yo sé que esta frase verbal, que está subrayado todo, porque todo es el núcleo de la frase verbal, ya que me indica que está con un verbo defectivo y en forma negativa, la voy a traducir entonces a la oración, el señor Fisher no debería esperar respuestas a sus preguntas o respuestas para sus preguntas, podría ser otra opción. Otro ejemplo, ¿dónde está la frase verbal con verbo defectivo en negativo acá? Tenemos can, que nos ayuda a identificar rápidamente la frase verbal, luego tenemos la partícula negativa not, y luego el verbo principal que es wait, ¿sí? Entonces, de vuelta aquí, el núcleo de la frase verbal es las tres palabritas. Y vamos a decir entonces, can significa pueden, en este caso es tercera del plural, por eso pueden, pero como está en negativo vamos a decir no pueden, y wait es esperar. Entonces, la traducción completa va a ser, los estudiantes no pueden esperar hasta mañana por la respuesta, o los estudiantes no pueden esperar hasta mañana para recibir la respuesta. Finalmente, podemos encontrar verbos defectivos que estén en forma interrogativa, ¿sí? Nuevamente, como el verbo defectivo es el verbo auxiliar en estos casos, va a ser lo que va a intercambiarse con el sujeto. Por eso, en esta pregunta aparece should primero, como primera palabra, intercambiándose con el sujeto, societies, ¿sí? Por eso dice should societies y después viene and. Por eso está entre barritas y subrayado should primero, saltamos el sujeto que sería societies y está subrayado entre barritas and, que es el verbo principal. Entonces, el núcleo de la frase verbal en este caso va a ser should y va a ser and. Should significa debería, el sujeto es sociedades, que está en plural y en femenino, entonces yo voy a decir, ¿deberían las sociedades terminar con las prácticas violentas? Me estoy preguntando eso en esta oración en forma interrogativa. Aquí he copiado otro ejemplo en el que la frase verbal, en este caso el verbo defectivo es would, y está resaltada en fucsia. Nuevamente vemos que would intercambia con you, que es el sujeto, y luego de you aparece el verbo principal, que en este caso es improve. ¿Cuál es la pregunta que yo tengo? En inglés, how would you improve the health services for the poorest areas of the city? ¿Cuál es mi núcleo de frase verbal? Como lo que está resaltado, que lo podríamos poner entre barras y en negrita, y subrayado, perdón, las dos partes, el verbo auxiliar would y el verbo principal improve. En este caso, la segunda persona del singular es la que tengo como sujeto, entonces yo voy a hacer la traducción correspondiente a esa frase verbal y a esa persona del sujeto, ¿sí? Entonces voy a decir, ¿cómo mejorarías los servicios de salud para las áreas más pobres de la ciudad? Y allí tengo la traducción para el ejemplo en forma interrogativa. Bueno, espero que les haya resultado claro. Cualquier pregunta, los espero en el foro de consultas.